Estamos con Ricardo Inti Alpert, es coordinador general de la consultora Tecnopolítica, es un innovador, emprendedor social, es experto en financiamiento, desarrollo urbano y emprendimientos productivos y ha tenido una interesantísima experiencia tanto en la función pública como en el sector privado, así que tiene una mirada muy interesante para aportarnos. ¿Cómo estás, Inti? ¿Qué tal, Juan? Encantado de estar acá. Bueno, un gusto, muchas gracias. Bueno, como sabés, mejor que nadie además, por tu rama en el que sos experto, estamos en unos días bravos en donde ha estado muy en la agenda pública el tema de las tomas de tierras y el tema del déficit habitacional que hay en la Argentina. Antes de entrar a hablar de soluciones a eso, te quería pedir que nos ayudes a dimensionar el problema. ¿Cuán grande es el problema habitacional en la Argentina? ¿Cuántas familias están sin vivienda o sin una vivienda digna? ¿De qué se trata esto? Mira, Juan, hay un primer tema que uno no puede olvidar, que es que Argentina es el primer y creo que único país del mundo que se constituyó para ser habitado por toda persona de buena voluntad que así lo quiera. Ergo se llenó de gente, aunque no sea tantísima, hay mucha gente en Argentina. Y el problema del suelo afecta aproximadamente a 4 millones de familias, digamos, 4 millones de personas, 1 millón de familias que habitan barrios informales. Otros 2 millones más que no tienen, 2 millones más de familias, ¿no? O sea, 3 millones de familias son 12 millones de personas que viven en una situación de carencia o porque la vivienda no es propia o no es amplia o no es cómoda o no es agradable, y después podés sumar, te diría, otro millón de familias más y llegás a la mitad de la población prácticamente. Si, viste, la población está en 45 millones, pero podríamos decir que 20 millones no viven en una vivienda que sea amplia, propia, linda y en un barrio con todas sus características. O sea que tenemos 8 millones de personas en la hiperlona, muy mal, fuera de cualquier proceso virtuoso de acumulación original, ¿se entiende? O sea, fuera de la posibilidad de pintar una pared y que sea suya, y de crecer, y de tener un patrimonio. Y después tenés casi 12 millones más, en donde por ahí tenés al hijo de una maestra que por ahí hasta está haciendo una carrera universitaria, pero que tiene 26 años y alquila con 2 compañeros más de la facultad una habitación en un departamento de muy baja calidad, en un barrio bastante degradado, sin ninguna posibilidad de acceder a la vivienda propia. Está entonces 4 millones muy, muy, muy mal, y te diría que 16 millones en un gradiente bastante decadente para ser un país tan extenso. ¿Se Claro, entiende? O sea, porque no estamos en otro lugar, estamos acá. Es claro. innecesario. ¿Y cómo compara eso, no te digo con países muy desarrollados, pero con el resto de América Latina, como para tener una idea de todos? Mira, tal vez la situación no es tan distinta, pero es más innecesaria. Ujú. O sea, la situación del sur del Río Grande a la Tierra del Fuego, digamos, de la frontera norte de México a la Tierra del Fuego, 200 millones de personas tienen carencias habitacionales graves, de acuerdo a datos de Banco Mundial, hiperconsensuados, no hay nadie que los discuta. Por eso nosotros siempre hablamos de que hay una gran oportunidad de una industria latinoamericana de generar valor para 50 millones por lo menos de familias. Pero la cruda realidad es que, digamos, Argentina tuvo mejores condiciones para resolver ese problema y tiene mejores condiciones que el resto. Por lo tanto, podríamos pensar que tal vez nuestras instituciones son peores que las de los demás. Claro, Bien, tenemos mejores. o sea, Sí, si nuestras condiciones son mejores, lo que hemos logrado institucionalizar está peor, y nosotros creemos que no es todo una cuestión de Estado, nos parece que es una cuestión de Estado, sociedad civil, responsabilidad social empresaria, que hay que intentar una búsqueda, digamos, poco lloricona y proactiva, ¿sí? ahora vamos a ir a eso, entonces, a las soluciones. Antes te quería preguntar, para entender el contexto, ¿cómo se resolvió en el resto del mundo, en los lugares donde lo hicieron bien? ¿Qué podemos usar como benchmark?
Mira, a ver, hay muchas maneras de pensar el bien. Viste que el bien es una categoría altamente moral y altamente estética y altamente histórica, muy subjetiva. Por lo tanto, alguien podría decir que lo resolvió China en los últimos años bien, alguien podría decir que lo resolvió bien Singapur, alguien podría decir que lo resolvieron bien los Emiratos Árabes. Nosotros pensemos en los países con los que solemos identificarnos. Esto lo resolvieron bien los Países Bajos y los países nórdicos. O sea, cuando nosotros tenemos que decir, che, ¿quién resolvió esto bien? Yo no te voy a hablar ni de Singapur, ni de China con un partido único de gobierno, ni te voy a hablar de un país chiquitito con un señor, digamos, que manda todo y es dueño del petróleo. Te voy a hablar de los bomberos holandeses que en 1904 en Ámsterdam organizaron el primer fideicomiso de producción de suelo urbano y vivienda, generaron un modelo de ordenamiento terriblemente interesante, que luego fue muy bien desarrollado también en Inglaterra, que generaron países en donde un trabajador normal, una persona que por ahí atiende un bar, vive bien, vive en una vivienda digna. Esto fue muy copiado en la Europa de posguerra por Alemania, por Francia y por Italia en alguna medida de Roma hacia arriba. Y si vamos al mejor modelo del mundo para confiar nosotros como modelo, es el Million Net Programming, que es el programa de 1 millón de viviendas producidos por Suecia desde el año 1968 al 70 y poco. Cuando nosotros nacimos, somos más o menos de la misma edad, yo soy del 69, en Suecia dijeron, imagínate, en Suecia tienen peor clima que nosotros, digamos, venían de una posguerra que no les había pegado directamente, pero indirectamente sí, y los tipos se dieron cuenta de que la vivienda era un problema cuando no la convertías en una oportunidad. Entonces, ¿qué decidieron como país? Tenían que hacer 1 millón de viviendas. No fueron gasto público. No es que vendieron Suecia para que los suecos tengan casa, no vendieron nada. Encontraron un modelo muy particular. Esto es buenísimo, que el que le interese busque 1 millón de viviendas Suecia y se lo lea de Wikipedia. A partir de ahí, googleando y surfeando en la web, podés entender de todo. Pero yo creo que es el modelo con el cual mejor nos podemos nosotros identificar, y te diría que el caso paradigmático, el que yo me fui a estudiar, el que cuando yo quise saber dije, yo tengo que ir a Rotterdam y entender qué pasó acá. Porque Rotterdam en 2 noches la rompieron toda. ¿Sí? Y sin embargo, vos vas hoy a Rotterdam, que salió de la posguerra sin ciudad, destruida por completo, y ves una ciudad notable. Hay un mito que es que los norteamericanos les regalaron el plan Marshall. Es un mito porque daría la impresión de que, no sé, en alguna fábrica de Ohio, de California o de Manhattan, fabricaron las 70.000 viviendas que llevaron a Rotterdam y las pusieron ahí, lo cual es un desquicio total, es como una locura. En realidad el plan Marshall fue un interesantísimo programa de obras públicas, muchas de las cuales se pensaban masivamente, pero terminaban siendo la vivienda de una familia, ordenadas a la luz de un patrón monetario. Básicamente lo que los yanquis le dieron a los europeos fue un mecanismo de ordenamiento llamado un patrón monetario, que les permitió coexistir y trabajar 15, 20 años. Y cuando vos vas a Rotterdam, te das cuenta de que hay una oportunidad para el conurbano bonaerense, para el Gran Rosario, para el Gran Córdoba, para el Gran Santa Fe, porque estamos mucho mejor, Juan. Nosotros no tenemos de qué quejarnos. O sea, basta ir a ver con un libro de fotografías esa ciudad y ver cómo la reconstruyeron, ver lo que hicieron, para decir, no seamos vagos mentales, pensemos, hagamos, porque hay una oportunidad. ¿Se Y entiende? ahí contanos detalles sobre cuál fue la fórmula. ¿Ha habido una combinación de elementos para poder solucionar esto? A ver, la gran diferencia entre la Europa desarrollada, de la cual nosotros heredamos una parte muy importante de nuestra cultura, y nosotros, es que ellos piensan el territorio desde el financiamiento de proyecto, y nosotros en cambio lo pensamos como problema. ¿Se entiende? O sea, para los Países Bajos
ganarle tierra al Mar del Norte es una oportunidad económica que tiene un costo y que se mide desde el valor a producir si se financia ese costo. Los tipos no están pensando si cierran 2 universidades, 3 salitas, la base Marambio, o dejan, digamos, de hacer algo cuando tienen que pensar una obra pública, sino que piensan cuánto vale ese sector de los Países Bajos si se hace esa obra pública. Y si vale más de lo que cuesta, se fijan cómo financiarlo. ¿Está? Nosotros tenemos una idea muy loca, que nos tenemos que remitir a lo que fue todo nuestro, digamos, nuestro historial, la lucha de los caudillos unitarios y federales, la vuelta de obligado, yo te diría que hasta azules y colorados, tienen que ver muchísimo con quién se morfa la renta aduanera de la aduana de Buenos Aires. Y en cambio ellos piensan todo desde otro lugar. O sea, nosotros lo que hacemos siempre es, armamos una gran caja a partir de alguna renta que solemos considerar extraordinaria, que algunos consideran una grave exacción y otros un caso de justicia social. O sea, básicamente le sacamos guita al campo de la que le queda después de haber producido. Y con eso vemos si le damos 30 cuadras de cordón cuneta a un departamento de la provincia de Formosa, 4 casas a Tierra del Fuego o un acueducto de 57 metros a Mendoza que tiene problemas con el agua, desde una triste oficina del Ministerio del Interior, generalmente, que es la de Asuntos Municipales, en Balcarce 50, una ridiculez. Nosotros pensamos la vivienda como una política que se hace en general con el dinero que sobra del presupuesto educativo, de defensa o de lo que sea, mientras que los países europeos lo que piensan es cuánto valen sus ciudades con una nueva red de subtes, cuántas familias tienen qué ingreso mensual que podrían aportar a un programa de financiamiento que les garantizara tener 80 metros por familia de vivienda razonable en buenos espacios. Y te diría que nuestra cosmovisión acerca de las finanzas de lo público y sobre todo nuestra mirada público no estatal es lo que nos diferencia de los países exitosos. Te diría que es eso, es el concepto de lo público no estatal. La vivienda es claramente un problema público, es un problema masivo, es un problema nacional, pero el que crea que se va a resolver con el presupuesto público cobrando impuestos simplemente está equivocado. ¿Cómo es esto de público no estatal? Es muy interesante hacer doble clic en ese tema porque no nos resulta natural. En Argentina, en general, pensamos que lo público es por definición estatal. ¿A qué te referís con eso? ¿Quién pagó el puente de Brooklyn? No sé, contame vos. Brooklyn. Si el puente es de Brooklyn, ¿quién va a pagar el puente de Brooklyn? ¿Quién va a pagar el ferrocarril del oeste si no el oeste? ¿Sí? Después, que haya un picarón que arma el programa financiero, que haya un intendente y un gobernador que seguramente a cambio de 4 o 5 bulones que terminan en su casa quinta, firme los papeles, que haya un riesgo empresario, porque se puede caer el puente y seguramente hay todo tipo de contingencias, no quita que hay un interés público para el área sur de Manhattan en que exista el puente de Brooklyn, ni hablemos para Brooklyn, ¿sí? Y claramente vos no ibas a desarmar al ejército, ni vender los tanques, ni vender los barcos del ejército de la Armada Americana para hacer un puente. Es algo ridículo, ¿sí? El metro de Barcelona lo pagó Barcelona, ¿sí? El metro de Barcelona es algo de interés absolutamente público, gestionado por el Estado, sin embargo es una empresa. O sea, no son empleados públicos. ¿Se entiende un poco el concepto? Más allá de que uno se puede poner detallista y caer en situaciones francamente insoportables de ver quién conoce más detalles de cada uno de los fenómenos hay una decisión de Europa. Europa no podía, para que cada persona que vuele de ciudad en ciudad pudiera volar, mandar a Estados Unidos dólares porque usaban un Boeing. Entonces tuvieron que hacer Airbus. ¿Airbus es una empresa? Sí. ¿Está todo el interés europeo metido ahí? Sí. ¿Es estratégica? Sí. ¿Es sostenible? Sí. ¿La pagaron cobrando impuestos? Y una partecita seguramente, pero es una partecita. En realidad es algo de interés público, pero no es estrictamente estatal. Bueno, el gradiente, digamos nuevamente, ¿no? O sea,
la cantidad de cosas que forman parte de lo público no estatal eclosionan la mirada sobre algo, que hace poco hablábamos con un empresario que fabrica autos y vende autos en Argentina desde hace muchos años. Si te digo que no es argentino, te darás cuenta de quién es, que me decía, pero ¿cómo es esto en la industria, algo que nosotros hablamos en la industria de la vivienda, cómo juega en la industria mía, en la de los autos? Y yo le digo, bueno, escúcheme, ¿cuántos autos usted hubiera podido vender si no tenían número de chasis, no tenía número de motor y por lo tanto no tuviera patente? Y no tuviera un policía capaz de ir a agarrar de las pestañas y sacarle la llave del auto a uno que se lo llevó sin tenerlo, sin pagarlo. No, la verdad no hubiera vendido nunca ninguno. Bueno, fíjate el rol del Estado en la industria automotriz. Uno pensaría que no tiene nada que ver, que el único rol del Estado es subirle o bajarle un arancel. Aunque te parezca increíble, el gran ordenador de la industria automotriz es el número de cédula verde que tiene un vehículo, que hace posible que se venda, se compre, se financie, se transfiera, se utilice y se tenga a resguardo como bien. Pero por lo que te escucho, al final lo que estás planteando es, el Estado regula, pone las reglas del juego para que todo no sea caótico, pero la inversión la hacen los privados, porque al final los que se benefician son los privados, que al final es el principio de subsidiariedad, ¿no? Lo que pueden hacer las instituciones inferiores las hacen los inferiores y solo dejan en manos del Estado lo que solo el Estado puede hacer. ¿A eso te referís? Mira, yo no me quiero poner, porque creo que no nos hace del todo bien entrar en una suerte de dicotomía Estado-mercado o esa suerte de, ¿viste?, de sociedad civil, Estado-mercado como actor en integración o desintegración. Yo lo que digo es, el presupuesto público no puede hacer bajo ningún punto de vista las 3 millones de viviendas que Argentina necesita, es un delirio pensarlo. Por lo tanto, lo que hay que pensar es qué puede aportar el Estado en concreto. Y el Estado lo que puede hacer es darle el número de motor, el número de patente, digamos, convertir un PDF, un archivito que tiene un barrio dibujado en un sujeto de crédito. O sea, ¿cuándo pasa a existir un sujeto de crédito en términos de desarrollo territorial? Cuando un municipio aprueba un plano. ¿Se entiende? O sea, una persona junto con 20 amigos se compra un campo, tiene un quilombo. Y cuando aprueban un plano con 20 parcelas, puta, tienen un barrio. Y cuando tienen un barrio la pasan bien, porque puede cada uno de ellos, de acuerdo a lo que gana, lo que tiene, lo que heredó del tío, lo que le presta el abuelo, acceder a lo que le toque. Entonces, ¿quién es el que determina, digamos, que sobre un pedazo de suelo lo que pasa a ver son un conjunto de parcelas? El Estado. ¿Eso habla mal del Estado cuando el Estado decide hacer 50 viviendas? Mira, si las hace bien, no habla mal. El tema es que el Estado, con toda la furia, aspira a hacer 20.000 por año en un país que tiene 3 millones de déficit más un incremento de 50.000. Entonces, hay una obligación de pensar algo nuevo, Juan. Y yo ahí es donde veo que ir a esos modelos como el sueco, al modelo como el holandés, realmente se torna interesante, ¿sí? O sea, en serio. Inti, hablabas de un modelo nuevo, de un modelo distinto, más parecido a quizá al europeo, tomando ese como referencia. ¿Qué rol cumple cada uno de los actores en este modelo? ¿Quiénes son los actores y qué rol cumple en el modelo? Mira, si lo tenemos que ver en términos de desafío, el desafío argentino se descompone en 3 partes, ¿sí? Lo primero es la puesta en valor de todo lo existente, para lo cual hace falta un amplio protagonismo de la sociedad civil y la constitución de un fideicomiso de urbanización social al costo en cada barrio que hay que urbanizar o mejorar. No importa si son los barrios llamados del RENAVAP, del Registro Nacional de Barrios Populares, que son los muy humildes, o si es Parque Leluar o Ingeniero Maschwitz, en donde no hay cloacas, y son barrios de sectores medio altos. No importa. O sea, ahí la sociedad civil claramente tiene que levantar la mano y decir, yo quiero y estoy dispuesto a pagar un costo, y nace el Estado que tiene que decir, apruebo el plan de laburo. ¿Por qué? Porque ningún grupo de vecinos puede ir a cortar una calle para hacer un gasoducto, van presos. ¿Entiendes? O sea, la única manera de que un grupo de vecinos instale una red de gas es que el Estado, a través de sus entes reguladores, lo autoricen. Y después vienen los proveedores, entre los cuales están los de servicios financieros,
que tienen que levantar la mano y decir, si acá hay 3.000 vecinos que quieren poner 3.000 bocas de gas domiciliario con su extensión de redes para poderlas abastecer, tengo un negocio, a ver, 3.000 por 1.000 de 3 millones de dólares. Me interesa financiarlo. ¿Por qué? Porque le puedo poner UVA más 5% y ganar guita en términos reales en lugar de tener guita en plazos fijos y perder respecto de la inflación o el dólar mes a mes. Entonces vos tenés un actor que es la sociedad civil demandante, otro actor que es el proveedor de insumos, sean caños o sean dólares o pesos de financiamiento, y un Estado que tiene que integrar esas capacidades y sacarse un problema de la espalda que no puede resolver. Y después tenés el otro gran desafío argentino, que no es la puesta en valor de lo que existe, sino que en Argentina nos tenemos que proponer hacer, lo voy a decir como siento que es, 1.000 emprendimientos de 1.000 departamentos. No sé si esto la gente de Buenos Aires lo va a entender un poco mejor que gente de otras ciudades. En Buenos Aires hizo un emprendimiento que es el corredor Donado Holmberg, que es muy interesante, la entrada de Panamericana a Capital por la calle Donado, en donde en una zona terriblemente degradada se hicieron 2.000 viviendas privadas divinas y con los derechos de construcción que cobró la ciudad por el desarrollo de esas 2.000 viviendas, hizo todo tipo de inversiones públicas más 500 viviendas sociales. Hay otro emprendimiento fenomenal que es la Villa Olímpica, que se hizo en el sur de la ciudad de Buenos Aires, en donde la ciudad básicamente vio desarrollar 1.200 viviendas nuevas que puso en venta y obtuvieron 15.000 interesados, o sea, 14.000 no pudieron comprar porque no se hicieron, pero calificaban para comprar. Y hay otro experimento genial que se llama Estación Buenos Aires, cerca de la cancha de Huracán, donde se hicieron 2.200 viviendas más. Cuando uno mira esos bloques urbanos de más o menos 1.000 viviendas, tiene que entender que Argentina necesita lanzar en las 500 ciudades más grandes del país un promedio de 1.000 emprendimientos, de 1.000 departamentos, aunque sean series de 100, ver quién los suscribe y entender la oportunidad que significamos nosotros como mercado, que te lo quiero cerrar con algo. ¿Vos sabés cuánta plata hoy hay de ahorro de empresas, personas, digamos, personas, instituciones y empresas argentinas que están en plazo fijo, o sea, están en el banco, son guita blanca, y que como no tiene demanda en la economía real, forman nuestro tumor monetario de las LELIQs, y que podríamos aprovechar simplemente como fuente para financiar un proceso de crecimiento? ¿Sabes cuál es la cifra hoy? ¿No? Más o menos 2.700.000, que darían un poco más, digamos, darían 30.000 millones de dólares de 90. Si pensáramos eufemísticamente, ¿no? En decir, bueno, a ver, 1.000.000 de créditos, ¿de cuánto? Y estaríamos hablando más o menos de 1.000.000 de créditos de 2.700.000, o sea, de 30.000 dólares de 90. O sea, tenemos la tierra, el espacio aéreo, un Estado que no tiene dinero, pero sí tiene capacidad de firma, 1.000.000 de compradores, te juro que hay, solamente los docentes censados en el Censo Nacional Docente son 800.000, de los cuales el 50% alquila y la otra mitad se quiere mudar a algo más grande. Entonces, el gran desafío es cómo dejamos de llorar sobre la leche derramada y le damos la oportunidad al conjunto de los sectores medios de acceder a una vivienda y crear mucha economía real. Y ahora viene para mí lo que es el cascabel al gato, la frutilla en el postre, la guinda en el helado, que es que cada uno de los distritos del país que tiene parcelas rurales linderas con sus cascos urbanos constituidos, a quienes no tienen anticipo y crédito, le tiene que dar la oportunidad de comprarse un lotecito con papeles. O sea, es demencial y totalmente innecesario que Argentina viva tomas violentas en las cuales la gente dice quiero comprar un lote, cuando en realidad sobra tierra para venderles y lo único que tiene que hacer el Estado, en ese caso simple del lote con papeles, no es el edificio, no es la Villa Olímpica, no es nada, no son 30.000 dólares. Un lote con papeles cuesta de tierra 120 bolsas de cemento, 1.000 dólares. Y lo que hay que hacer desde la sociedad civil
en determinados ámbitos podríamos decir, che, ¿quién no tiene un amigo que tenga 10 hectáreas cerca de algún pueblito? La convertimos en 300 lotes y le damos la oportunidad a la gente de comprarlo, de hacer una sociedad de fomento, de armar un fideicomiso, de armar una cooperativa de servicios y en 4, 5, 6 años pagarlo y ir poniéndole los servicios públicos. Yo creo que los argentinos tenemos en serio desde la sociedad civil que organizar esa suerte de cruzada y salir del laberinto por arriba. Me parece que nos lo debemos. Ahí, Inti, te pido un doble clic en ese tema. Imaginemos esto, una persona tiene 10 hectáreas, está dispuesta a lotearlas. ¿Cómo se hace así, pieza por pieza, cómo se hace eso? ¿Cuánto vale cada lote? ¿Cómo se paga? ¿Cómo una persona sin recursos, cómo lo debe pagarlo? Juan, cuando vos vas a cualquier pueblo o ciudad de la Argentina y te alejás de lo que sería la ruta principal de entrada a la ciudad, en donde quieren estar todos los supermercados, las cooperativas de grano, los concesionarios, y rodeás el pueblo, todas las parcelas de campo linderas con cascos urbanos tienen un valor tope de $30.000, porque es lo que más o menos paga una explotación sojera en la zona núcleo. O sea, la tierra cuesta $30.000. 30.000 dividido 30, no hay que ser premio Nobel de Economía, vale 1.000. Quiere decir que 300 lotes valen $1.000 cada uno. Los servicios cuestan más o menos 1.000 más cada uno. ¿De qué dólar hablamos? Ni del oficial ni del paralelo, del llamado solidario. Porque hoy todos estamos de acuerdo con que está el oficial retrasado y el volando, borracho. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando vos tenés a un intendente, o a un gremialista, o a un cura, o a el Rotary Club, o alguien referente de la sociedad civil, un deportista exitoso, que concita simplemente la confianza de 30 familias para comprar una hectárea, de 180 para comprar 6, o de 300 para comprar 10, y hay un propietario que tiene 2 gramos de corazón y 4 de cerebro, le dice, miren muchachos, hagamos una cosa, el que me trae las 200 bolsas de cemento, en menos de un año le dejo 200 bolsas, al que tarda hasta 4 o 5, le pongo un interés del 6% anual en bolsa de cemento, y lo único que tienen que hacer juntos es ir al municipio y convertir el plano de un macizo en un plano de subdivisión y darle un tipo de ordenamiento que realmente te hace cualquier martillero, cualquier escribano, cualquier abogado, en donde vos dejes terriblemente claro que la intención de eso es un loteo, que va a pagar el 100% de la infraestructura básica que la municipalidad le pida, y en donde la gente se obliga, no con el Estado, sino con sus pares, y el Estado no se obliga a nada más que a ponerle el gancho y defender que eso ocurra. Te diría que el rol fundamental del ordenamiento público tiene que ver con darle seguridad jurídica al asunto común y que por lo tanto un vecino no pueda decir a mí me importa 3 pepinos la instalación de cloaca porque yo hago un pozo ciego y me la banco. Cuando vos generaste ese ordenamiento y tenés un propietario que financia, un grupo de familias que compromete un pago, un Estado local que te hace un buen planito y dice acá va la plaza, acá la cancha de fútbol, esto lo dejamos para la iglesia, las calles miden tanto por tanto, esta calle se llama Batman, esta Sargento García, esta se llama el Barón Rojo, terminó, ¿se entiende? O sea, eso es lo que hace falta, más no hace falta, y si enamoramos a la sociedad civil de llegar, te diría, a 2030, con cada familia argentina propietaria de un pequeño lugar en el mundo, de 200 metros cuadrados, ¿sí? Es muy difícil que tengamos los dolores de cabeza que venimos teniendo los argentinos. Muchas gracias, Inti. Muy interesante lo que propones. Ojalá te escuchen muchos porque hay una gran oportunidad para que los privados y el propio Estado colaboren para la sociedad civil también, por supuesto, para llegar a una solución. Muchas gracias. Te agradezco mucho a vos, Juan.